Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Qué tal tu fin de semana? Espero en Dios pues que todo esté bien, ¿verdad? Y que hayas tenido una semana excelente de trabajo y de bendiciones de parte de nuestro Dios. Bien, quiero darte la bienvenida a esta mesa espiritual y a este momento donde vamos a reflexionar un poco de la palabra de Dios, de esa poderosa palabra que Dios tiene en este momento para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar primeramente como lo hacemos todas las veces. Vamos a orar pidiéndole a nuestro Señor pues que tome el control, ¿verdad? De lo que se va a decir aquí. Que no se mencione palabra, ¿verdad? Que Él no quiera que se diga, sino lo que es necesario para que todo aquel que esté escuchando pues sea edificado. Así que vamos a orar en este momento, acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí, por este nuevo día, Señor, que nos concedes. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, y tu amor es incomparable. En este momento, Señor, ponemos este espacio en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, hablando en este momento, utilizando mis labios, para que esta palabra pueda ser de edificación a aquella persona que esté escuchando en este momento. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Muy bien. Voy a invitarte que abras tu Biblia, que la busques por ahí, ¿verdad? Y la traigas. Y vamos a abrir allá en el libro de Mateo capítulo 13. Vamos a leer del 10 al 13. Mateo capítulo 13. Así que te invito, ¿verdad? Tomas la palabra de Dios para que puedas ir verificando que lo que vamos a hablar en este momento está, ¿verdad? En la palabra de Dios. Así que vamos a leerlo, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, Mateo 13, del 10 en adelante, dice así. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Mira qué maravilloso, qué curioso lo que vamos a hablar ahora. Y es que nosotros hemos leído siempre los 4 evangelios y nos encontramos cuando Jesús habla a través de parábolas. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, así como a mí anteriormente, que leía las parábolas y yo no me costaba comprenderlas. No sé si a ti te ha pasado igual. Pero yo te confieso ahora, ¿verdad? Que a mí me costaba comprender qué es lo que en sí Dios quería decir cuando leíamos algunas parábolas que sí eran muy difíciles de comprender. Pero hoy en este momento vamos a explicar por qué es que Jesús, ¿verdad? Había tomado ese mecanismo de hablar a través de parábolas. ¿Acaso no era más sencillo si Él traía un mensaje que era necesario que todo el mundo lo escuchara y que fuera entendible para que pudiera alcanzar ese propósito de la salvación y vida eterna? ¿No era más fácil que todos lo entendieran? ¿Por qué tenía que ser de esta manera? Donde hay muchos que no comprendían lo que Jesús hablaba. Pues te voy a decir acá, ¿verdad? Hay 2 textos claves en lo que es esta porción bíblica que se trata del misterio de las parábolas. Entonces vamos a hablar allá y el primero está ahí en el 12. Dice ahí, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Muchas veces nosotros decimos, son las bendiciones, es lo que Dios ha otorgado, es aquel que no trabaja en los talentos, porque vemos también una parábola de los talentos. Es aquel que no trabaja en los talentos, que no produce, ¿verdad? A ese se le quita y se le da a otro. Pues en este caso lo que se está refiriendo es que la persona que entiende, que comprende, que sabe discernir lo que es la palabra de Dios, puede entender la dirección que Dios le ha dado. Una persona que tiene ese discernimiento en lo que lee, tiene dirección de parte de Dios, ya tiene una palabra fresca, una palabra nueva, ¿verdad? Tiene motivación de parte de Dios, puede comprender lo que el Señor le está diciendo en ese momento perfectamente, porque tiene abierto, ¿verdad?, el panorama espiritual y lo puede comprender muy claro. Es por eso que la persona que comprende bien la palabra de Dios va más adelante, avanza más, ¿verdad? Avanza más
de aquel que le cuesta entender lo que está leyendo en la palabra de Dios. Y recordemos que la Biblia pues no es un libro cualquiera. La Biblia debe de leerse y debe discernirse espiritualmente, porque el mensaje que nos trae la palabra de Dios es de carácter espiritual. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar preparados espiritualmente para poder entender lo que Dios trata de decirnos o realmente el mensaje que Él nos quiere dar a conocer en este instante. Algo muy importante que podemos notar es que dice allá en el libro de Mateo 16:24, cuando recordamos que Jesús ya llamó a los discípulos, les dijo algo, ¿verdad? Dijo, entonces aquí en Mateo 16:24, usted está cita y que quiero hacer referencia, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es que es necesario, ¿verdad? Que para que nosotros podamos comprender a Dios, tenemos que menguar nosotros, tenemos que adormecer, tenemos que matar, en pocas palabras, lo que es la carne. No podemos discernir lo espiritual cuando estamos nosotros pensando en la carne. Porque algo que quiero que quede bien claro y que tú comprendas muy bien es que el Señor no piensa como nosotros, ¿verdad? Lo que es lógico para nosotros, ¿verdad? Lo que es ilógico para nosotros es lógico para Dios. O sea, Él no opera de la misma manera. Entonces nosotros podemos decir, estamos fallando, estamos perdiendo, podemos decir que vamos de retroceso, pero para Dios no es así. Cuando nosotros perdemos algo, pues para Dios es un motivo de que nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque ese momento Él ocupa para manifestar su poder y su gloria, para poder darse a conocer y para demostrarnos de que vamos creciendo en vez de decrecer. Entonces, lo que es ilógico para nosotros es lógico para Dios. Entonces, cuando Dios llama a estas personas, le dice aquí, ¿verdad? Que el que quiera venir en pos de Él, ¿verdad? Tiene que negarse a sí mismo. Quiere decir que son personas, aquellos que estuvieron dispuestos a seguir a Dios, como los discípulos y todas las demás personas que hoy en día están dispuestos a seguir a Dios, son personas que han tenido que dejar familia, negocios, han tenido que dejar sus propios intereses, porque cuando esa persona viene y dice, Señor, yo te entrego mi voluntad, yo te voy a seguir, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir seguir a Jesús, venir y seguir la huella que va dejando nuestro Dios. Y cuando tú estás dispuesto a seguir ese camino trazado por Dios, que Él es el que va adelante, y Él va marcando el camino, y tú estás dispuesto a poner tu huella en la huella de Jesús y seguir el camino de Él, es que estás diciendo, Señor, ya no importa, ¿verdad? Lo que yo quiero, ya no importa lo que yo decida, solo importa lo que tú quieres, solo importa lo que tú quieres para mi vida. Entonces, cuando tú entiendes todo de esta manera, es más fácil para nosotros poder seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa renunciar a nuestra propia voluntad. Significa que vamos a dejar muchas personas. Porque cuando ellos estaban allí, ¿verdad? Pescando, dice que ellos dejaron todo, ¿verdad? Y siguieron a Jesús. Dejaron trabajo, dejaron familia, ¿verdad? Dejaron todo lo que ellos tenían por seguir a Jesús. Es por eso que ese entendimiento de ellos estaban de acuerdo a lo que Dios estaba expresando en ese momento. Por eso les dice, este mensaje del reino ha sido entregado a ustedes, porque los demás no estaban en el espíritu, no habían renunciado a nada, todavía estaban con la lógica humana, todavía estaban pensando con las leyes, ¿verdad? De Moisés, los fariseos, los saduceos, los grandes eruditos de la ley, ¿verdad? Cómo venían y cuestionaban a Jesús, porque ellos no comprendían el evangelio que Jesús traía, porque lo traía de manera espiritual. Y los discípulos en ese momento, que ellos renunciaron a todo para seguir a Jesús, seguir los pasos de Jesús, ellos adquirieron ese discernimiento. Por eso ellos sí comprendían el mensaje, pero los demás no lo podían entender. Y había otro punto muy importante, que es allá en el versículo 13:15, dice así. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Mira lo que dice acá, personas, ¿verdad? Tenían sus ojos, estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo, pero no creían en Él. Estaban escuchando las palabras de Jesús,
pero no entendían lo que Jesús decía. Porque viendo no podían ver lo que Dios quería que vieran y escuchando no podían comprender el mensaje que Jesús estaba otorgando en ese momento. ¿Y por qué razones? Porque su corazón estaba, ¿qué? Engrosado. ¿Y qué quiere decir eso? Un corazón engrosado es aquel que tiene duda, aquel que lo cuestiona todo, aquel que tiene temor, aquellos que tienen sentimientos malos en el corazón. Como siempre hemos dicho, no se puede ocupar algo que ya está lleno con otra cosa. Y si nuestro corazón está lleno de esos sentimientos malos, no puede ocuparlo el Espíritu Santo. Entonces, por eso el corazón se engrosa, ¿verdad? Y empezamos a verlo todo humanamente, limitado. No podemos ver lo sobrenatural. No podemos ver que en el mundo sobrenatural ya está todo hecho, ¿verdad? Siempre yo recuerdo esto y lo tengo a memoria y lo tengo que decir, y es que hay una línea del tiempo, ¿verdad? Donde todo ha pasado, donde todo lo que vivimos, ¿verdad? Lo que vivimos diariamente, nuestro Dios ya lo vio. Él ya vio nuestra vida de principio a fin. Entonces, cuando tú comprendes eso, de que Jesús ya vio nuestra vida desde principio a fin, entonces Él tiene el control de todo. Nada más que debemos nosotros de venir y depositar nuestra confianza en Dios. Entonces, cuando tú piensas de esa manera, tu fe crece. Tu fe crece y tu corazón está liviano. Tu corazón está rendido a Dios porque tú vienes y accedes a su voluntad. Y aunque haya cosas que tú no comprendes con el pensamiento, ¿verdad? Humano, tú dices, Señor, tú tienes el control de todas las cosas y de esto todo va a estar bien porque tú sabes, tú tienes el control de todo. Y tú puedes descansar y mantener tu fe intacta. Puedes tener esa tranquilidad, esa paz en tu corazón. Hubo alguien aquí que recordamos que es David, ¿verdad? El salmista, allá en Salmo 51:10, que le pidió al Señor algo muy maravilloso, y es que dijo, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es que cuando nosotros le decimos, Señor, mira, limpia nuestro corazón, mira, Señor, renueva el espíritu, renueva, que crees que ese espíritu en nosotros, que ese espíritu en mi corazón pueda crecer. Entonces nosotros vamos a entender más. Nuestros ojos espirituales van a crecer, nuestros ojos espirituales van a abrirse a aquello que nosotros no entendemos humanamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que te traigo ahora? El Señor está interesado en que nosotros vengamos y arreglemos este problema que podamos tener en el corazón. Él está interesado que nosotros podamos ver con claridad lo que Él quiere mostrarnos en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual. Porque nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, caminamos en dos mundos. En el material, ¿verdad? Que es donde nosotros podemos ver y palpar todo con nuestros sentidos. Pero también está el espiritual, donde Dios que se mueve en él. Y por eso suceden los milagros y por eso hay provisión cuando a veces no tenemos nada. Viene la sanidad de así de repente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está obrando en el nivel sobrenatural, en el nivel espiritual. Y para nosotros comprender ese nivel, tenemos que hacerlo a través del Espíritu. Como dice el apóstol Pablo, las cosas de la carne no disciernan las cosas del Espíritu. Y por eso es necesario que nuestra carne la frenemos, que nuestra carne muera, ¿verdad? Que nuestra carne se mantenga sujeta, se mantenga en control, subyugada. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu esté fuerte, nuestro espíritu esté floreciente y nuestro espíritu pueda entender todo lo que leemos y el proceder de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros, ahora en este día que nos ha hablado, que vengamos y pongamos ese momento en Dios, ¿verdad? Ese momento de crecer espiritualmente para comprender todas las cosas. Los discípulos entregaron toda su vida, por eso en ese momento el Señor abrió su intelecto espiritual para que puedan entender todo, ¿verdad? Lo que el Señor les estaba mostrando. Así es que este es el mensaje de ahora, del que tiene el Señor para nosotros, ¿verdad? Que es necesario que nosotros despertemos, ¿verdad?, a ese mundo espiritual. Recordemos que somos peregrinos aquí. Tarde o temprano vamos a partir. Que es necesario que ahora pongamos las cosas
en lo que sucede en la presencia de Dios, en las cosas de arriba. Y quiero leerte un poquito más esto antes de terminar, porque siento que Dios me está tocando acá. Y vamos a leer acá en el 16, de donde proviene esta cita. Te voy a leer un poquito antes, ¿verdad? Unos versículos antes. Y es que esta porción bíblica donde está Mateo 16:24, que te decía que si alguno quiere seguir a Jesús, estamos hablando de que Jesús está anunciando el momento de su muerte. Pero ahí podemos ver acá en el versículo 22 o desde 21, lo vamos a leer solamente para dejarte esto aquí. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, fíjate bien lo que te quiero decir. Entonces Pedro, dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero ¿qué le dijo el Señor? El 23. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, pues eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, ¿por qué Jesús está refiriéndose aquí? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque no podemos estar viendo lo del mundo y queriendo agradar al mundo y queriendo hacer lo del mundo y querer estar agradando a Dios y haciendo lo que Dios quiere de nosotros, porque no hay relación en eso. Por eso le dijo a él, apártate de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no pones las cosas, tus ojos en las cosas de Dios. Entonces hoy el Señor nos invita, pongamos nuestros ojos en lo que es de Dios, para que podamos crecer. Pongamos lo que es de Dios, porque cuando lo ponemos en lo que es del mundo, ¿qué es lo que sucede? Nos decepcionamos, nos perdemos de la fe, ¿verdad? Nos entristecemos y a veces hasta se retrocede. Entonces no, pongamos las cosas, nuestros ojos en las cosas de Dios, porque eso nos va a fortalecer, eso nos va a alimentar el espíritu y no nos vamos a dar por vencidos, vamos a estar fuertes para seguir avanzando y obtener la victoria de cualquier problema que estemos viviendo en este momento. Así que aquí te dejo este mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas gracias por haberme acompañado. Ahí está el hermano Mejía, es un gusto, un agrado que usted esté ahí escuchando mi mensaje. Muchas gracias, ¿verdad? Que el Señor Todopoderoso bendiga a usted y a su familia. Amén. Bien, entonces vamos a orar para despedirnos en este momento, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Por haber prestado esa atención, ¿verdad? Esta voz de Dios en este instante. Así que vamos a orar. Gracias, bendito Dios, hemos entregado esta reflexión donde tú nos invitas a que pongamos nuestros ojos en ti y que podamos permitir al Espíritu que crezca en nosotros para que podamos, Señor, comprender todas las cosas, podamos comprender lo que tú quieres para nosotros, podamos comprender ese mensaje y así caminar en esa dirección perfecta que tú nos has puesto en el camino, Señor. Que no nos perdamos, no nos desviemos, porque cuando escuchamos tu voz, Señor, entonces vamos en la dirección correcta. Gracias, bendito Señor. Bendice a mis amigos, a mis hermanos que están escuchando esta voz ahorita, Señor. Aquellos que la van a escuchar después. Bendito Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias, solventa las necesidades que ellos tienen. Si alguien está enfermo en este momento, Señor, restaura su salud, Señor, por completo, mi Dios bendito. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Restaura, Señor, esa salud en este momento en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo Jesús. En tus manos deposito a todos los que me han escuchado. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias nuevamente. Te mando muchos abrazos a donde está y nos quedamos pendientes, ¿verdad? Para seguir escuchando más palabra de Dios en los próximos días, si el Señor lo permite. Así que muchas gracias por los minutos regalados y que el Señor te bendiga poderosamente. Bendiciones.